compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de Éxodo. Vamos a ir un poco a la historia de la Pascua que vamos a celebrar, porque tiene una historia en la Pascua judía del bien. Y era el tiempo que celebraba el pueblo de la liberación. Si hay un libro importante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es el Éxodo. Y la figura de Moisés ocupa un papel sumamente importante. Sin él no hay historia de la religión judía. Igual que para nosotros, la historia de Jesús es lo más importante y la resurrección. Dice así el pasaje en Éxodo, capítulo 4. Dice así: entonces Moisés respondiendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo a Jehová Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, y aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra revelada en las Escrituras. Tu palabra que nos mueve a ser diferentes en el tiempo presente. Tu palabra que nos ilumina el camino por tu Espíritu y que nos ayuda a comprender el sentido verdadero de la vida y que no es otro que vivir bajo tu voluntad, Señor. Así, oh Padre, en una actitud de adoración, en una actitud humilde de corazón, que podamos todos hoy recibir tu palabra, Señor, para vivir por ella, para dar frutos en nuestro testimonio diario, Señor. Bendice cada hermano, bendice cada familia, bendice a todos los que nos están escuchando y que puedan recibir este alimento fresco en sus vidas para que ellos pues puedan ser edificados por tu palabra. Así en Jesucristo te lo ruego. Amén, amén. Oh, amén, amén. Bueno, voy a hacer una prueba hoy en esta mañana. Si ustedes no se sienten agredidos ni nada de eso, yo quiero que todos, es sencillo, no se asusten, que todos se pongan de pie, por favor, si quieren, no es tampoco obligado. Los que se puedan poner de pie, pónganse de pie. Levante sus manos hacia arriba. Ahora hacia al lado. Ahora trate de quedarse en un solo pie. Ya, suficiente. No puede sentar. Tenemos equilibrio todavía. No estamos en un círculo de abuelos, ¿verdad? Aunque se parezca. Amén. Solamente estaba viendo sus capacidades. Y están bien. Excelente. Del 1 al 10. Tienen 10. Ahora, si hubiera tenido que extender más el tiempo en un solo pie, ¿cuánto hubiéramos soportado? Si hay alguna operación, hay algún límite en alguna rodilla, seguramente algunos hubiéramos dicho, hasta aquí la prueba, pastor, ¿verdad? Uno tiene limitaciones en la vida. Somos seres humanos,
pero también tenemos capacidades. Tenemos muchas capacidades con las cuales nosotros llevar adelante una serie de tareas y funciones en la familia, en el hogar. Tenemos manos y pies, tenemos los labios, la boca, podemos hablar, podemos caminar, podemos sonreír, podemos llorar. Dios nos ha dado todo eso. Desde que nacimos nos dio esas capacidades. Algunos nacen sin ellas. Algunos nacen sordos, algunos nacen con discapacidades, otros por accidentes de la vida, por cosas que suceden, van perdiendo, o por el paso de los años van perdiendo esas capacidades. Y a veces eso puede resultar a veces un poco triste para algunos, pero sin embargo para otros, y depende también de la actitud con que enfrenten la vida, con sus potenciales y sus limitaciones, para otros puede ser un interesante desafío y una aventura, ¿verdad? Qué bueno que nosotros como seres humanos y como cristianos podamos entender también que la vida cristiana no depende solamente de lo que tú y yo somos capaces de hacer. Amén. La vida cristiana no depende de lo que tú y yo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Eso es algo muy importante que nosotros debemos comprender en esta mañana. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto porque cuando nosotros vemos la vida de Moisés y el llamado que Dios le hace, nos damos cuenta que Moisés tenía algunas limitaciones. Pero un poco que profundizando mucho, porque se nos ha dado la idea, que puede tener cierto fundamento, de que Moisés era tartamudo. Y uno se pregunta, ¿cómo Moisés podía ser tartamudo? Y en el tiempo que estuvo en Egipto, él le hablaba a la gente y era el virrey, era el segundo al mando del rey de Egipto. ¿Cómo es posible que él fuera tan tartamudo que él no pudiera hablar? Moisés no podría hablar. Lo dejo ahí para que investigue usted. Acuerde que siempre este tema que vamos a tratar aquí es un punto de partida para el aprendizaje más profundo de la palabra. Solo para animarlos en esta mañana brevemente. Pero hay algunos que han dicho que sí, que Moisés sí podía hablar. Entonces, ¿cuál era el problema de Moisés? ¿Cuál ustedes creen que sea el problema de Moisés en la historia bíblica que nos cuenta? Timidez. Timidez. ¿Qué más? Miedo. ¿Cuántas cosas nosotros nos limitamos por timidez, por miedo, por qué más? Por el nervio. Dios lo estaba llamando a algo muy grande. Porque es fácil hablar de Moisés. Pero si alguno de nosotros Dios nos llama a hacer lo que él iba a hacer, enfrentar a un faraón. Oiga, usted lo llaman a ir a hablar con el presidente y usted le tiemblan los pies. ¿Mentira o no? ¿Cierto? Cierto. Pero no es ahora hablar y escribirle una carta y decir, oh, el presidente, mire, yo pienso que usted... No, es ir a hablarle y decirle, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. O sea, que Moisés se iba a meter en un problema que él ni siquiera había calculado. Dice que la historia de Moisés es muy rica y muy linda y tenemos que entender a Moisés como un niño mimado. Oigan bien esto, que es importante para que nosotros entendamos. Moisés, ¿qué pasó con la historia de Moisés? Fue echado en un canasto y allí fue hallado por la hija del faraón. ¿Se acuerdan? Y fue criado con todo, dice la palabra, con todo lo que necesita a un niño en un palacio real. ¿Qué era Moisés? Un niño mimado, que lo tenía todo a su alcance. Pero sucedió que le latía la sangre hebrea y vio que mataron a uno de sus hermanos y salió en defensa y mató al egipcio. Y ahí tuvo que huir y se refugió en el desierto, 14 años, allá en el desierto de Madián. ¿Por qué Dios sacaría del palacio real a este niño? Porque la tarea que le iba a encomendar era algo muy difícil y no tenía todavía piel de rinoceronte para enfrentarla.
A veces cuando Dios nos está llamando a algo grande en nuestra vida, tenemos que pasar por pruebas y cosas, tenemos que ir al desierto. Ir al desierto significa salir de nuestras comodidades, de nuestra zona de confort. Y allí Dios va a curtirnos para la batalla, para el desafío, para lo que Él quiere cumplir en nuestra vida. A veces no entendemos eso, pero es la manera, por lo menos en esta historia bíblica, que Dios procede para que Moisés, este niño mimado, pueda curtirse y pueda aprender de Jetro, su suegro, y allí regresar para cumplir su misión. Si teniendo esto en mente de manera simplificada, nosotros podemos entender mejor la historia de Moisés. Un hombre que tenía limitaciones incluso en su carácter, porque Moisés dio rienda suelta a su enojo, a su indignación, al punto de matar a otra persona. Aún así, teniendo tantas limitaciones emocionales, tiene tantas discapacidades o incapacidades, sería mejor decir, porque discapacidad es más grande, Dios lo llamaba. Pero había un problema mayor en Moisés. Él era gago. ¿Que no era qué? Gago. ¿Cómo? Era gago. Que era gago, tartamudo. Tartamudo. Ya ahorita hablamos de que él hablaba. Él hablaba porque él hablaba con el pueblo. Sí. Había un problema mayor. Leamos la escritura con atención. Dice que Dios había hecho algo extraordinario cuando la zarza ardiente. ¿Se acuerdan de la zarza ardiente? Sí. Y allí Dios le habló a través de la zarza ardiente. Y te he llamado para que saques a mi pueblo. He visto la servidumbre y cómo maltratan al pueblo de Israel. Y he visto eso, dice Dios en su palabra, capítulo 3 de Éxodo, leerán completo. Y entonces ahí Dios llama a Moisés. ¿Qué había en Moisés? Más allá de sus límites humanos. Había algo que no le estaba dejando hacer el trabajo a Dios en su vida. ¿Saben qué era? ¿Lo saben ya? ¿Hay alguien aquí que se atreve a decirlo? Su falta de disposición. Su indisposición. Miren el pasaje, no que lo diga yo. Siempre poniendo excusas. Entonces Moisés respondiendo diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Entonces Dios le empieza a hacer una serie de señales que van a acontecer. Y le dice: mira, ¿qué tienes ahí en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Una vara. ¿Qué es eso que tienes en tu mano, Moisés? Una vara. ¿Qué tienes en tu mano? Es una pregunta muy importante para nosotros hoy. Más allá de nuestras limitaciones por la edad, más allá por todas esas cosas que nos afectan y no nos permiten cumplir el propósito de Dios. Quizás sea que estemos acomodados a una manera de vida cristiana y ahora Dios nos esté retando en esta mañana a ser diferente. Amén. Esa puede ser una lectura del pasaje. Pero me llama la atención que en principio en una lectura por derriba, superficial, uno puede pensar, bueno, el problema de Moisés era que era tartamudo. Pero cuando uno lee todo el pasaje completo se da cuenta que Moisés constantemente le está poniendo excusas a Dios. Miren cómo sigue el pasaje. Y ahí empieza todo Dios hablando con él y dice... Y le respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Dios obrando el milagro en las cosas simples. ¿Qué era una vara desgastada y vieja? ¿Qué uso podría tener esa vara desgastada y vieja? Dios le está enseñando allí a Moisés de que con el poder de Dios, esa vara, ese instrumento que tiene en su mano, ese recurso que él tiene, va a ser algo grande y maravilloso para que el pueblo al cual él le va a hablar al faraón, deje ir a su pueblo. Amén. Miren la manera en que Dios obra en la historia para aprender de lo que nosotros debemos hacer en la nuestra. Porque tú y yo somos protagonistas de esta historia que se llama Iglesia de los Amigos de Miami. Amén. No hay otro. En este tiempo presente, tú y yo solo somos los que vamos a llevar adelante el proyecto de Dios. No hay otro.
Y cuando Dios quiera enviar a otros, lo va a hacer. Y va a contar con tus recursos. Y si dependemos de Él y le escuchamos y le obedecemos, porque una de las cosas que está sucediendo aquí en este diálogo de Dios con Moisés es precisamente que Dios le está enseñando a él a obedecer. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Úsala. Eso es lo que yo te he dado. Úsala y verás lo que voy a hacer a través de ella con mi pueblo. Entonces dijo Jehová, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. La primera señal. Cuando Dios nos está llamando a llevar adelante una iglesia, Dios nos va a dar señales en el camino. Amén. Dios nos va a enseñar cómo hacer las cosas. Dios va a valerse de tus incapacidades incluso para cumplir su propósito. No dudemos nunca del poder de Dios. Lo que había en Moisés no era incapacidad, sino indisposición. No estaba dispuesto, no se sentía preparado. Sentía temores, miedo, timidez, lo que sea, pero él no se sentía dispuesto a llevar adelante la misión a la cual, en un principio sí, porque cuando Dios nos llama a algo, a veces nosotros no calculamos lo que va a pasar en el futuro. No sabemos en cuántos problemas nos vamos a meter. Y todos los que Dios nos llama al liderazgo, sea pastoral o de otro tipo de liderazgo, recuerden esto, Dios lo está llamando a meterse en problemas y en un desafío muy grande, porque está en juego la salvación de la humanidad. Y hay poderes que siempre se van a oponer a eso. Y hay cosas que van a acontecer para limitar el poder de Dios a través de tu vida. Pero Dios va a cumplir su propósito, porque más que Dios no hay quien pueda. Amén. ¿Lo creemos o no? Ahorita Marquito decía algo muy importante y me gustó mucho, Marco. Lo que nosotros cantamos es una afirmación de lo que creemos. Amén. O sea que toda la alabanza y todo lo que expresan nuestros labios, no solo aquí en el culto, sino cuando salgamos de aquí, deben ser afirmaciones del poder y la grandeza de Dios en nuestra vida. De lo ilimitado, de los recursos y de lo que Dios puede hacer en nosotros para su obra, para su reino. Dice, por eso creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó de aquí, que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren su voz, tomarás a las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. A veces no entendemos el mensaje que Dios nos... Miren, cuando hay desobediencia continuada, cuando Dios empieza a dar señales de cambio, de liberación para el pueblo de Dios, de que cosas grandes vienen, oiga bien, y siguen aferrados a eso, a lo que Dios no quiere, va a haber juicio. No suena difícil, pero el juicio de Dios no es un juicio arbitrario, no es que Dios no nos ame, es que Dios busca otra manera de volver y hacer regresar al pueblo a sus caminos. Y a veces tenemos que enfrentar incluso situaciones muy difíciles y no las entendemos. Son partes del juicio diario de Dios. ¿Cuántas cosas Dios hizo y cuántas Dios puede hacer en nosotros con lo que tenemos? Eso es lo importante, y esa es la palabra. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu vida? Y cuando Dios nos llama a algo, Dios está llamando a gente valiente. Y Moisés era un niño mimado, no estaba preparado. Moisés debía adquirir el carácter para enfrentar los peligros y los desafíos, para ver el mar abierto. Y detrás del mar abierto, ¿quiénes venían? El ejército del faraón. Había que estar preparado para todas esas cosas. Y Dios lo llevó a ese tiempo de preparación para moldear su carácter, para que él, de su fragilidad y de sus limitaciones humanas,
pudiera alcanzar el poder que necesitaba y llevar adelante a su pueblo. O sea que nadie puede servir a Dios en el liderazgo sin haber pasado por el desierto. Y el desierto es un lugar difícil de vivir. No hay agua, hay una serie de cosas. Hay que vivir con disciplina, cosa de la que hablamos el domingo pasado. Hay escorpiones, hay serpientes, hay insectos, hay calor y frío. En el desierto hay que levantarse temprano antes que los cojan los rayos del sol. No se puede desperdiciar nada, y menos una gota de agua. O sea que es como una universidad cuando nos llevan al desierto. El pastorado no se aprende en los seminarios teológicos. Cuando nosotros pasamos y dimos acompañamiento pastoral, consolación, psicología pastoral, lo dimos todo. Pero no hay nada comparado con como estar en una sala de un hospital con alguien que padece cáncer y está a punto de morir. Eso se aprende en el camino, y siempre recuerdo las palabras de Heredio Santo. El pastor, perdone la palabra, el pastor tiene que oler a caca de oveja. No es solo la oveja, coger la lana y las cosas bonitas del pastorear. Ahí hay que recoger, hay que limpiar, un montón de cosas tienes que pasar, y eso no se aprende en un seminario teológico. Puedes tener el doctorado que sea, que tú lo vas a aprender en tu trabajo pastoral, lidiando con los desafíos y de los problemas. Ahora, lo que yo quiero decirle en esta mañana, mis queridos hermanos, que más allá de nuestras limitaciones, más allá de nuestras incapacidades, Dios lo que necesita aquí en esta iglesia es gente dispuesta, más allá de los talentos y dones, más allá de la elocuencia, más allá de tu inteligencia. Dios necesita corazones dispuestos, porque Dios a quien llama capacita, amén. Dios no necesita a super predicadores elocuentes. Dios no necesita a super evangelistas. Dios no necesita a nadie de ese tipo de personas, ni a las personas más inteligentes ni más doctas en teología que existen en este mundo. Dios necesita corazones dispuestos. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Estás dispuesto? Úsalo y deja que Dios sea el que tome preeminencia en tu iglesia. Podemos pensar en esta mañana que tú y yo tenemos en nuestra mano. ¿Cuáles son las cosas que yo puedo hacer? ¿Cuáles son mis dones y mis talentos? ¿Cuáles son aquellas capacidades limitadas quizás, pero que en las manos de Dios pueden hacer algo grande por la obra salvadora de Jesucristo y por nuestra iglesia de los amigos aquí en Miami? Y muchas veces queremos trabajar, pero no nos gusta que nos reten. A veces, a lo mejor alguno aquí se está sintiendo agredido. Lo siento. Esa es la palabra de Dios. Nos desafía. Y a eso venimos aquí, a animarnos y a encontrar en el desafío la manera de proceder conforme a la palabra de Dios. Queremos la iglesia bonita, queremos un grupo de alabanza, queremos que no haya problemas, queremos que nuestra iglesia todo el mundo se lleve bien. Queremos dones para hacer cosas grandes para Dios. Pero al final de todas esas cosas que no son malas en sí, Dios quiere un corazón dispuesto. Dios quiere que trabajes con lo que Él te ha dado, con lo poco o con lo mucho, con lo que Dios te ha dado, y son muchas las cosas y los recursos que Dios tiene. Si aún no lo has descubierto, necesitas dedicar más tiempo a orar y al discernimiento en su palabra, y Dios te va a mostrar ministerios y cosas que aún tú nunca has hecho en tu vida. Amén. Pero tenemos que estar escuchando la voz de Dios y ser obediente a Dios, escucharlo a Él, para que Él nos use con un corazón dispuesto. Confía en Dios, eso es muy importante. La fe es muy importante para nosotros llevar adelante cualquier cosa. Por eso Dios le pregunta a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés se sorprende y le dice, una vara, una simple y sucia vara con la que apaciento las ovejas de mi suegro. Quizás en esos momentos Moisés pensó, ¿y para qué puede servir esta vara que ya tiene 40 años? 40 años, un tronco que me encontré y que ya está desgastado. Por eso muchas veces nosotros en la vida cristiana podemos crear un complejo de inferioridad.
Y siempre que vamos a darle oportunidad a alguien a que haga algo nuevo, siempre, yo recuerdo la primera vez que me mandaron a orar en la iglesia de Puerto Padre. Uf, tremendo aquello. Una simple oración en público para mí era la muerte. Era como que no quería. Me pasé tiempo orando en silencio. Y me costaba expresar lo que yo hacía en silencio habitualmente delante de mis hermanos. Tenía una timidez tremenda. Era un día, como decimos todos, rompí el hielo. Y la voz salió entrecortada, con temor a que, no sé, no fuera bien recibida mi oración, como si la gente tuviera que recibir la oración, pero eran cosas que uno se cree en la mente. Pero lo cierto es que por un primer paso, por una decisión que tomes confiando en Dios, Dios va a hacer algo grande a través de tu vida. Entonces que muchos a veces piensan que tienen muy poco y a veces dicen, bueno, yo lo único que tengo es la voz, úsala. Aquí hay cosas escondidas y queremos tener un grupo de alabanza. Yo estoy seguro que en la mente de Marco y de otros hermanos está tener un grupo de alabanza. Miren qué lindo se dio hoy este tiempo de mañana, de adoración, a lo que venimos aquí, a recibir la palabra, a animarnos a, si tienes voz, úsala para la gloria de Dios, si tus manos, úsala para la gloria, los pies, úsalo para la gloria, tu juventud, úsala para la gloria, tus fuerzas, úsala para la gloria. Tus ideas, que pueden ser muy buenas, ya sean administrativas o del tipo que sea, úsalas para la gloria de Dios. Tu sonrisa, sonreír, no cuesta nada. Decía Chaplin que el día más terrible, un día perdido es un día sin sonreír. Decía Chaplin así. Vamos a sonreír, vamos a alegrarnos con todas las personas, que no importa lo que estemos pasando. Ayer puedo yo haber estado en el hospital, hoy estoy aquí sonriendo con ustedes. Gloria a Dios. ¿Y quién hace eso? Es Dios. Es Dios, ¿verdad? Usar lo que Dios nos ha dado. Nuestros labios, nuestros pies, nuestras manos, nuestra fuerza, nuestra sonrisa, nuestra alegría, nuestro gozo cristiano para animar a otros. ¿Se acuerdan de la historia de Jesús? Sí, aparece aquel niño con 5 panes y 2 peces en Juan 6:9. Era poco lo que tenía, pero había una gran multitud de 5,000 personas allí. Y Dios hizo el gran milagro. Dios multiplicó los panes y los peces. Dios dio de comer a una multitud, a más de 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Dios usa lo poco para hacer grande su obra. Recordemos allí la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17:12. Que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, y cómo Dios dio aceite a toda una comunidad a través del milagro en la vida de esta mujer que con fe recibió la palabra. Recuerden lo que hizo David para enfrentar al gigante Goliat, tan temido por todos. Solamente tenía 5 piedras lisas. ¿Qué podía hacer 5 piedras contra una vara, un escudo? Goliat era un tanque de guerra, literalmente. Con él nadie podía, pero tenía algo grande, porque esas piedras que iba a usar eran las piedras que Dios le había dado para liberar a su pueblo del gigante. Amén. Dios usa lo poco para cosas grandes, y así se cumplió en la vida de David, en la vida de la viuda de Sarepta. Se cumplió también en aquel muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces. El milagro de Dios acontece. Y la iglesia es transformada y nuestras vidas se llenan de energía, de deseo de servir a Dios, porque vemos que Dios está obrando con lo poco y haciendo cosas grandes. Amén. Ahora hay algunas cosas que no nos dejan usar lo que tenemos en mente terminar. Porque nosotros, miren, todos empezamos con mucho furor. Amén. Todos empezamos a hacer cosas, pero cuando empiezan a llegar los obstáculos, cuando empiezan a llegar los desafíos, cuando se rompe algo, cuando hay algún problema, ahí nos paramos. Ahí no terminamos lo que comenzamos. Dice esta frase: grande es el arte de iniciar algo, pero mayor el de terminarlo. Eclesiastés 7:8 dice: mejor es el fin del negocio que su principio. ¿No es así, Guillermo? Mejor es el fin del negocio que su principio. Así que lo que empezamos siempre va a enfrentar grandes desafíos,
Pero lo que esperamos en Dios, el milagro, la gran cosecha va a venir. Amén. ¿Qué tienes en tus manos? Una vara, Señor, una simple vara, no importa. En las manos de Dios puede hacer algo grande con lo poco que tú piensas que tienes, pero que es tan grande para el reino de Dios. Nos entusiasmamos en algo que nos motiva y después que lo comenzamos nos desanimamos. ¿Recuerdan la historia de Edison? ¿Saben quién es Thomas Edison? El que inventó la bombilla. Y se lo repito a mi hijo, se lo enseño, porque lo que yo aprendo lo transmito. Y le digo, y ya él se lo sabe, y le digo, Dixon, Daniel, ¿cuántas veces intentó Thomas Edison? Me dijo, 1000 veces. A la 1001 el bombillo encendió. Oiga, hay que tener perseverancia para haber intentado ese invento 1000 veces. Nosotros hacemos 2 o 3 veces algo, nos sale mal. Ahora estamos empezando con este nuevo programa. Quizá mañana o pasado haya algún problema, gente que no venga, cualquier cosa. No nos desmayemos en ese intento. Sigamos adelante con fe. En el 1001 el bombillo encendió. En el 1001 intento por revitalizar la vida de esta iglesia. La iglesia se va a levantar. Amén. Perdone. Sabía que estaba encendido. La iglesia se va a levantar. Eso es para que despierten. Dios usa el micrófono para despertar a los dormidos. Amén. Esa es la vara de la palabra de Dios que está fluyendo. Jesús concluyó todo lo que empezó. Él empezó un ministerio que sabía que lo llevaría a la muerte y sin embargo lo terminó. El terminar algo cuesta, pero hay que terminarlo. No crean que va a ser fácil. No crean que no va a haber tropiezos. No crean que no van a encontrar gente que los desanime. Confíen, sigan adelante. Mire la historia de este gran pueblo de Dios. La historia de Israel. Cómo fue liberado por un hombre con tantas limitaciones. Con un hombre que dudó. Con un hombre que no estaba dispuesto, pero que al final de su historia de vida y de fe entendió lo que Dios quería hacer en su vida. Entendió y calculó y sabía que había riesgo, que había un costo muy grande. Como nosotros tenemos que entenderlo cuando nos metemos a llevar adelante la obra de Dios. Va a haber cosas que vamos a tener que sacrificar en nuestra vida. Va a haber muchas cosas que vamos a tener que cambiar para salir de nuestra zona de confort. Pero Dios sigue siendo fiel. Y cuando lo que iniciamos al final tiene un fruto de lo que esperamos, o quizás lo recoja otra generación, o quizás lo veamos materializado en la venida de su reino, hemos cumplido con lo que Dios nos llama a hacer. Así que no limitemos esta gran bendición que tenemos hoy, de en medio de una pandemia estar aquí, mis queridos hermanos. En medio de una pandemia, habernos mantenido fiel a Dios, haber estado aquí presente, haber visto hermanos ir, partir, gente que ha muerto, gente que amábamos y quería. Recuerdo a Heriberto cuando estaba aquí, recuerdo a Jesús cuando estaba aquí. Todos ellos merecen nuestro honor y nuestro respeto. Recuerdo a Ramón con toda su obrar, por esa gente que ha dado la vida y que se mantuvieron fieles en las condiciones más difíciles, con tantas limitaciones. Por eso nunca debemos dejar de creer del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Qué tienes en tu vara? En tu mano, una vara, úsala, porque Dios va a hacer un gran milagro en tu vida, en la vida de tu familia y en la vida de esta iglesia. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Padre de amor, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias. Gracias por todos los recursos, dones y talentos que tú nos das, Señor. A veces los tenemos escondidos. A veces la comodidad, oh Padre, no nos permite usarlos para tu gloria, Señor. En esta mañana yo te ruego, Padre amado, que tú nos bendigas. Que la unción del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros para que nos dé discernimiento. Para que nos dé, oh Padre, el amor y la fortaleza suficiente para enfrentar todo proyecto y toda cosa que nosotros aquí en la iglesia de Miami vamos a hacer, Señor. Confiamos en ti y esperamos de ti algo grande. Esperamos el milagro de una iglesia animada, de una iglesia gozosa, de una iglesia victoriosa en Jesucristo. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Una vara simple, simples límites e incapacidades, pero tenemos un corazón dispuesto. Ayúdanos para que tu obra siga adelante.
y tu reino siga creciendo. En Jesucristo te lo ruego. Amén.